si tiene un borde anterior, tendrá una cara posterior, una cara lateral, una cara medial. Que en el extremo distal, todo esto queda ahí y se convierte simplemente en una prolongación ósea más aplanada que tiene una cara externa y una cara interna con un borde anterior y uno posterior. Todo este segmento que juega el papel más importante en la función de la articulación del tobillo. Ya vamos a ver después por qué. Y del peroné no hay mucho más que describir. El extremo proximal ya vimos que tiene la cabeza y que la cabeza tiene una pequeña prolongación ósea, una saliente más pronunciada que se llama apófisis de estiloides del peroné, que en la práctica no tiene mayor importancia de conocer. Es el sitio donde se inserta, ¿quién se acuerda? Dos cosas importantes se insertan en la cabeza del peroné, que vimos la semana pasada. ¿Qué nomás? La fascia lata. ¿Perdón? La fascia lata. No, la fascia lata no se inserta en la cabeza del peroné. El bíceps femoral. No escuché. Femoral. El bíceps. Espérate, alzo el volumen porque no estoy escuchando. A ver, ahora sí. El bíceps. El tendón El bíceps, muy bien. ¿Qué más? ligamento colateral. El ligamento colateral lateral, muy bien. Son las dos cosas que se insertan en la cabeza del peroné. Y esas inserciones en la cabeza corresponden casi completamente a esta prolongación que se llama apófisis de estiloides de la cabeza del peroné. No tiene mayor importancia. Y la otra cosa que vimos aquí era, debajo de la cabeza, esta zona denominada el cuello del peroné, que se describe como fundamental e importante el trayecto que hace, acuérdense, nervio. ¿Cuál era el nervio que viene por acá? Se olvidaron. Quiere decir que no... Nervio popliteo. ¿Ah? Popliteo externo. El nervio ciático popliteo externo, que viene desde atrás del hueco popliteo, se dirige hacia afuera y llega a la cara lateral del cuello para atravesar hacia adelante y luego transcurre en todo este espacio hacia abajo. Ese es el nervio que da la inervación a todo este grupo muscular. Por eso es importante saber el trayecto del nervio y que en esta parte, este nervio es tan superficial que le podemos tocar. Aunque no se le toque como una cuerda, pero si nos aplastamos de esta parte de aquí, para que hagan la prueba cada uno, ahora sí, no necesito decirles cada uno, porque están cada uno en su lugar, pueden tocarse la cabeza del peroné, intenten tocarse la cabeza del peroné, que está en la parte postero-externa del extremo proximal de la tibia, y deslizan sus dedos por la cara lateral y van a sentir, si presionan en esta parte, un fuerte dolor. Es muy sensible este nervio, además de que tiene un comportamiento motor sumamente importante por la inervación que da a la parte muscular para su función. Entonces, esto es el nervio ciático y por supuesto aquí no hay tejido muscular casi que lo cubra y es un sitio que está expuesto a que en un traumatismo pueda sufrir y lesionarse. Por ejemplo, aquí se dan los mecanismos de lesión importante en los atropellamientos, ¿no? Una persona que está cruzando la calle, viene un vehículo y de lado le golpea en esta parte, le produce, a más de las lesiones y fracturas que pueden ocasionarse en la articulación, le produce un compromiso del nervio y esa persona, sin que tenga ninguna lesión en el pie o en el tobillo, puede tener simplemente fracturas en la rodilla, graves o lo que sea, y puede estar con una parálisis sin poder mover el pie por lesión de este nervio. Este nervio, por lo tanto, es bien importante, sobre todo por la inervación que tiene en este grupo muscular, que ya vamos a ver qué nomás tenemos aquí. Ok. Entonces, estábamos terminando de describir el peroné, ¿no es cierto? La diáfisis ya le vimos, y el extremo distal del peroné, que es lo que nos faltaría, como les digo, tiene una prolongación ósea que es un poco más aplanada, por lo tanto se describe como una cara externa y una cara interna. ¿Qué de especial tiene la cara interna? La carilla articular para articularse con la correspondiente de la tibia. Y si ustedes se fijan, creo que en este dibujo de más acá es más fácil identificar, es identificar la caída articular de la tibia, como esta porción del peroné se introduce un poquito aquí. En la descripción radiográfica, que es más real, les voy a poner acá el ejemplo de la radiografía para que podamos comprender mejor a lo que me refiero.
Fíjense en esta radiografía de aquí, es una vista coronal o frontal de toda la articulación del tobillo. Así es como se ve el tobillo en una radiografía. Así es como tenemos que pedir una radiografía cuando queremos analizar anatómicamente la región del tobillo. La tibia y el peroné, y ustedes ven que el peroné está superpuesto en la tibia. Es por esta carilla articular que hace una concavidad y que permite que se meta un poco el tobillo. Cuando analizamos radiográficamente esto, hay una descripción que está universalmente aceptada y que decimos que del grosor del tobillo en esta vista, este grosor interno y externo, casi el 50% se prolonga esta parte de la tibia. Esa es una condición anatómica normal que deberíamos ver siempre en las radiografías. Tenemos una radiografía que está rotada con una oblicuidad de 10 o 15 grados, en donde vemos que se separa aproximadamente para que nos permita ver de mejor forma esta parte de la articulación de la tibia y el peroné con este huesito. ¿Cuál era este huesito que está aquí? El astrágalo. El astrágalo del pie, ¿no es cierto? Es el primer hueso del pie, es este hueso grandote que tenemos aquí, que es el que está debajo de la tibia y se articula también con el peroné. Entonces, se pide una radiografía antero-posterior y una oblicua a 10 grados con rotación externa del tobillo, que nos permite ver la relación de la articulación. En esta radiografía aparentemente están separados, pero aquí sabemos que la forma de esta carilla articular es cóncava, en donde se introduce ligeramente el peroné. Pero esta radiografía nos permite ver exactamente la congruencia de la articulación de la cara interna del peroné con la cara externa del astrágalo, la cara inferior de la tibia con la cara superior del astrágalo y la cara externa del maleolo tibial con la cara interna del astrágalo. Fíjense cómo es esto y todo este conjunto denominado el tobillo para nosotros o la mortaja tibio-peroneo astragalina. Y en la vista lateral, que es más o menos lo que yo les pude dibujar, pero podemos ver mejor aquí la superficie inferior de la tibia, que es cóncava, que se articula congruentemente con todo este domo, así se llama, el domo del astrágalo. El domo del cuerpo del astrágalo, que es completamente convexo y redondeado. En una vista anterior no le podemos ver, aparentemente es cuadrado, pero si vemos de lado tiene toda esta forma a la superficie. Esto hace que cuando movemos el pie, gira esta parte redondeada debajo de la carilla articular inferior de la tibia, permitiéndonos los movimientos de flexión y extensión, que son básicamente los más importantes movimientos que tenemos cuando estamos caminando. Cuando caminamos no hacemos ningún otro movimiento que no sea flexión y extensión del tobillo. Sin embargo, dada la forma de esta articulación, aparentemente nosotros podemos llevar el pie a un lado o a otro lado, es decir, hacer una eversión o hacer una abducción, hacer una inversión o aducción, y podemos hacer movimientos muy leves en estas zonas articulares. Pero cuando hacemos movimientos del pie hacia afuera, hacia adentro, realmente estamos haciendo en las otras articulaciones, que son esta que está acá abajo. Cuando veamos el pie le vamos a conocer mejor a la articulación subastragalina, y muy poco en esta articulación. De manera que si sabemos que hay muy poco movimiento y esta articulación está sujeta firmemente por todos los ligamentos que están cubriendo estas estructuras óseas, cualquier torcedura que tengamos del tobillo hacia afuera o hacia adentro va a hacer que tengamos una lesión importante del complejo ligamentario que sostiene toda esta articulación, y por eso es que la mínima torcedura sabemos que nos duele de esos ay infinitos, ¿no es cierto? Entonces, así es como se presenta anatómicamente esta parte de la articulación, y estamos describiendo el extremo distal del peroné. En este caso es un peroné izquierdo, seguramente por la fotografía, y vemos cómo se introduce un poco en la carilla articular de la tibia. Volvemos a nuestros dibujitos. Aquí, ¿no es cierto? Nos quedamos aquí. Entonces es la descripción del maleolo externo, y para terminar decimos que la punta del maleolo externo siempre está más distal, con aproximadamente 1,5 centímetros, que el maleolo medial. Como ustedes ven aquí, aquí estaría el borde más inferior del maleolo tibial,